programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos de Focus en Democracia, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos martes 4 de julio de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por Radio Democracia AM y por el canal en YouTube Democracia TV S. Martes 4 de julio, hace menos de 48 horas y siendo domingo, la Asamblea Nacional censuró al excontralor Carlos Polis Fayoni con 132 votos, prácticamente casi una votación unánime de quienes estaban presentes ese momento en el salón del Pleno de la Asamblea Nacional. Solo hubo una abstención de un legislador del movimiento Creo, que dijo que se abstuvo porque no quiso prestarse a este espectáculo inútil, según sus palabras, de censurar a un funcionario que ya está descansando plácidamente en Miami. Hoy tenemos para conversar de este tema y más tareas del legislativo a dos asambleístas que estuvieron presentes el pasado día domingo en la larga sesión de casi 7 horas que duró el juicio político. Un juicio político curioso porque no estuvo el acusado, lo que normalmente ocurría en anteriores ocasiones, pues aquí ya el hombre renunció, simplemente mandó una defensa por escrito y luego todo lo demás fue las acusaciones, la parte fiscalizadora. Está el asambleísta Fernando Burbano del movimiento Creo y está también la asambleísta Silvia Salgado, asambleísta del movimiento Alianza País, reconocida socialista, eso sí, militante socialista durante décadas y ahora asambleísta por la provincia de Imbabura. El señor Burbano es asambleísta nacional, de lo que tengo entendido, y quisiera que me cuenten en el caso particular de cada uno de ustedes. Asambleísta Salgado, empiezo con usted. ¿Por qué censuró al excontralor Carlos Polis? Bienvenida. Sí, buenas tardes y un gusto, Fernando, gracias por la invitación a Democracia TV, así es el canal, ¿no? Así es. Que nos permite inclusive comunicarnos y a este programa. Hay una realidad que exige a todos, que inclusive nos interpela a todos, y hablo de todos los niveles, y hablo también de la clase política, no a un partido ni a otros, a todos, dar respuestas a un problema social no de ahora, y que necesita de que se demuestre la voluntad política, la confluencia de esa voluntad política para enfrentar, me refiero para enfrentar la corrupción. Eso pide la ciudadanía, y frente a eso tiene que haber respuestas. Y para eso no es fácil, porque es un tema complejo. Es un tema, o sea, que tiene sus características, tiene sus connotaciones, y obviamente, o sea, también tienen sus intereses. Porque si nos reducimos simplemente a politizar la corrupción, a lo mejor no tengamos resultados. Entonces hay que actuar con la responsabilidad del caso, y para eso tenemos que recurrir a lo que en democracia se establece como institucionalidad para poder entendernos las diferentes fuerzas, fuerzas políticas, pero también, o sea, los grupos de interés, Cuando hablamos de esta corrupción, yo digo que es problema de todos, porque no solamente es corrupción en el sector público, aunque ahí no debería haber, pero hay corrupción en el sector público, corrupción en el sector privado. Es más, ¿no es cierto? Hay un entramaje entre el sector público y el sector privado para precisamente causar un daño a un país. Entonces, esas son las consideraciones fundamentales, conceptuales, de lo que significó el juicio a una autoridad de un organismo de control. Ojo, y aclaro, no perseguíamos un delito, no tratábamos de ajusticiarle ni de endilgarle un delito y por lo tanto pues sentenciarlo. No, se trataba de hacer lo que tenemos que hacer en la Asamblea, un juicio político que valore la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, así haya renunciado. Porque sería fácil que cualquier autoridad, ¿no?, que tenga una responsabilidad política, si es que es encausado políticamente, simplemente mando la renuncia y se acabó. Entonces, un juicio político no persigue una renuncia, persigue justamente el analizar y evaluar la gestión
a alguien que se le dio la confianza para que ejerza esas funciones y que al menos, ¿no es cierto?, está en tela de duda o ha sido puesto en tela de duda, y esa ha sido la oportunidad para que los diferentes sectores, menos mal, como usted indicó, diría yo por unanimidad, a excepción de una persona que no lo hace, pero esa fue la respuesta de la clase política. Y no creo que sea suficiente, no creo que sea suficiente. Los considerandos que usted ha expuesto, asambleísta, parece que se refieren a la responsabilidad política también. Así es. A la responsabilidad política, que es lo que se viene reclamando en otros casos. Y ya tocaremos lo que viene a futuro. Es lo que se está reclamando en el caso del vicepresidente Jorge Glass. Sí. Y para dar paso a un juicio político similar. Así es. Pero porque en uno sí y en otro no. Insisto en la institucionalidad. Justamente esa, la Constitución, la ley, para poder entendernos, o sea, nos busca inclusive que sean leyes aceptadas. ¿Por qué fue posible el juicio del Contralor? Porque hubo, y a diferencia de otros momentos de la historia del país, ¿no?, las fuerzas políticas que hoy están representadas en la Asamblea, independientemente de la diversidad y de las confrontaciones, que son justas, legítimas a veces, ¿no? Pero es porque hemos aceptado cuáles son esas reglas del juego. Entonces hay que aceptarlas. Y en ese caso del vicepresidente está en la Constitución y están en la ley, ¿no? Acá está 3 requisitos fundamentales, más que requisitos. La norma dice, ¿no es cierto?, la responsabilidad está fundamentada en atentar contra la seguridad del Estado, en cometer o tener delitos de enriquecimiento ilícito, de peculado o de concusión, así, o cohecho, creo que es, o concusión. Y tercero, referido a delitos de lesa humanidad. Y plantea un mecanismo, admisibilidad al juicio político por una instancia de control constitucional, ¿no? Y está, ¿no es cierto?, tramitado al interior de la Asamblea por el CAL, siendo legítimo lo de el movimiento, creo, porque es quien impulsa eso, que haya encontrado, se han adherido con la firma otras fuerzas, pero es el movimiento, creo, el que impulsa este juicio político, porque también, yo digo esto y hago hincapié porque hay connotaciones políticas atrás, no podemos decir que no las hay. Entonces, en esas circunstancias se pretende, o al menos de lo que conocemos, porque hasta ahora no conocemos el juicio, se pretende indicar que si otras personas, supuestamente bajo el control del vicepresidente de la República, cometieron delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, por lo tanto es el responsable político. Esa es la trama, esa es, ¿no es cierto?, la interpretación que se ha dado a la ley, a la Constitución. Nosotros podemos tener otra interpretación jurídica, entonces es preciso que entre el organismo de control constitucional a dirimir y admitir. No hay nada que temer, todo tiene que ser investigado, peor aún los delitos, así sean nuestros hermanos, tíos, parientes, cuñados, ¿no? Yo creo que el país nos exige, porque nosotros, mire, estamos aquí dando la cara, no defendiendo a nadie, dando la cara. Silvia, estoy deduciendo... Porque otros puedan haber cometido, yo no estoy dispuesta al menos, ¿entiende?, a tapar a nadie. Silvia, con estas palabras que usted está diciendo en este momento, deduzco que usted está de acuerdo en que el CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, dé paso al pedido de juicio político para que vaya a la Corte Constitucional. Lo que estoy insistiendo es que no se trata de que yo quiera o de que alguien, o sea, dependiendo de quién es o de las circunstancias, de que respetemos una institucionalidad. Y esa institucionalidad implica reconocer precisamente esas leyes, esos procedimientos, esas reglas acordados. No puede ser que alguien que deduzca, dice, tengo esto otro, acá está encausado el otro, hay una sentencia, por lo tanto yo pienso que él es, y él es el responsable. O sea, si actuamos así, realmente no vamos a encontrar lo que inicialmente digo. La gente quiere resultados. No que se quede la denuncia en el camino, se haga mediática y siga la impunidad. Pero sigo con la duda. ¿Usted espera que el CAL le dé paso al pedido de juicio para que vaya a la Corte Constitucional? Porque el CAL lo puede bloquear. Ahí puede quedar todo el trámite. Pero es que si seguimos utilizando eso, o sea, de bloquear, bloquear implica reconocer que habiendo
causales y habiendo presentado pruebas, alguien diga, no quiero que se fiscalice y no doy paso para que vayan. No, se trata, o sea, hay 5 personas. Yo sé que una correlación de fuerzas puede determinar que el voto se pueda actuar de esta manera, pero yo quiero realmente pensar que a más de la correlación de fuerzas, o sea, debería haber la voluntad política y la decisión de respetar una institucionalidad, la que no exime y no va a significar, por ejemplo, el que se archive esto en el CAL, no le exime si es que hay las pruebas. Yo creo que el propio CAL debería presentarlas a la instancia pertinente porque se trata de delitos. Pero si es que decimos, usted cometió, y por lo tanto, como estuvieron 3, también la tercera. Entonces, eso es, o sea, simplemente el problema lo que de fondo haciendo es la valoración de la prueba, lo que consideran los oficialistas como prueba y lo que consideran los opositores como por lo menos motivo de duda o de sospecha para iniciar investigaciones, no como prueba como tal, sino como el inicio más bien de un proceso de fiscalización y de investigación que puede derivar en el surgimiento de pruebas. Entonces ahí está, yo creo, el bloqueo. Vamos con el asambleísta Fernando Burbano. Y nos estamos adelantando porque en realidad esa era la parte siguiente. Y queríamos... Ya contestaste todas las preguntas. Queríamos, ahora te escucho. Queríamos comenzar con el tema de Carlos Polit, porque parecía demasiado fácil. Ahora sí que Polit se fue, ahora que ya renunció, ahora que ya era una cabeza rodando en el piso, censurarlo. Entonces se unieron prácticamente unánimemente, todos estuvieron de acuerdo en censurarlo, comenzando con una imagen de fiscalización de la Asamblea que no se había visto prácticamente en 10 años. Usted, asambleísta Burbano, cuénteme por qué censuró al caído Polit. Bienvenido. Gracias, Marlon. Gracias, Silvia. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Miren, pienso que es importante primero señalar que, al igual que el bloque de Alianza País, nosotros anunciamos también, y quizás con más anterioridad, el hacer un juicio político al excontralor. Y creo que la argumentación siempre fue la misma, el incumplimiento de sus funciones que está estipulado en el artículo 131 de la Constitución. Evidentemente votamos porque hay que entender que el juicio político tiene una diferencia de los procesos que se siguen en la función judicial. A nosotros como poder del Estado nos compete llamar a los funcionarios públicos de elección popular para juzgar sus actos en función de su responsabilidad política. Ese es en el fondo, esa es la gran diferencia. A veces en este proceso se ha tratado de confundir y por eso quieren que nosotros hagamos del juicio político un evento judicial normal, regular, nos piden pruebas, nos piden una demostración del delito como tal. Algo que en el artículo 129 de la Constitución, en el caso del juicio al vicepresidente, no lo establece. El artículo 129 de la Constitución dice claramente que para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen, no se requerirá el dictamen, para proceder a la censura de destitución, no se requiere la judicialización penal, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice el artículo. Ahora bien, en el caso de Polit, lo interesante es que hay una coincidencia con el bloque de Alianza País, en la argumentación y en el documento de la comisión. Considerando. Sí. ¿Qué es lo que dice antes de la recomendación? Dice, considera que se han cumplido los requisitos determinados en la mencionada disposición jurídica, refiriéndose al artículo 131. Por cuanto se ha acreditado por parte de los asambleístas solicitantes el incumplimiento de las funciones políticas, entre paréntesis, responsabilidad política. Es decir, que el incumplimiento de las funciones corresponde a la responsabilidad política. ¿Por qué digo que esta coincidencia es importante? Porque cuando nosotros señalamos que en el artículo primero del decreto 015, que le da las competencias al vicepresidente Glass para que, entre muchas que tiene, la de controlar los proyectos y sus procesos, proyectos y procesos del sector estratégico, prácticamente obliga al vicepresidente Glass a hacer un proceso de fiscalización, control y seguimiento. Ahora, en muchos de estos casos,
lo que se dice es que el vicepresidente no fue parte del directorio. Pero hay un principio jurídico fundamental que tenemos que observar, que el acto de la delegación no lo exime de la responsabilidad respecto de las acciones de su delegado. Es todo lo contrario. Porque cuando uno delega a alguien ante la responsabilidad que uno la tiene, justamente lo hace porque tiene confianza en esa persona. Porque sabe que los actos que va a hacer esa persona son como que si uno mismo los hiciera. Y por eso delega esa responsabilidad. No hay cómo lavarse las manos en eso. ¿Sí? Entonces, este principio de delegación, que es fundamental en el derecho, el decreto ejecutivo que le entrega las facultades, y tercero, todo un sinnúmero de procesos de corrupción en los sectores estratégicos que nos conllevan al señor Glass, pues determina ahí una responsabilidad. El señor Glass, y Silvia lo ha dicho acertadamente, en el juicio político lo que vamos a ventilar es si es confiable o no es confiable. Y la primera pregunta que debemos hacer al pueblo ecuatoriano es, ¿usted confiaría en un funcionario que durante 10 años de funciones, en sus narices se han cometido los más escandalosos casos de corrupción? ¿Es confiable? ¿Es confiable un funcionario que dice, no tengo responsabilidad alguna sobre eso, lo único que me voy a hacer responsable es de las megas obras que hemos construido? Pero resulta que esas megas obras vienen con mega corrupción, con mega coimas, que están a la luz, que ya las conocemos, que ya las sabemos. Es ahí donde se ha vulnerado la confianza del pueblo ecuatoriano. Entonces va a ser y eso una es lo que sanción juzgamos. política, Pero es similar que a la no, que se pero ha es que, emitido en contra de Poli. pero es que la Asamblea no puede juzgar de otra manera más que políticamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la función judicial? ¿Sí? En que determina el delito, investiga las causas que lo llevan a ver cuál fue el que delinquió, quién cometió el delito, y lo juzga con prisión, o con multa, o con reparación del daño, ¿verdad? Esa es la causa judicial. Nosotros, en el juicio político, no tenemos esa competencia. Nosotros le retiramos la confianza quitándole el poder, es decir, destituyéndolo del cargo. La destitución. Esas son las diferencias entre las causas políticas que se juzgan en la Asamblea Nacional, en el Poder Legislativo, de las otras causas. Y le voy a citar un ejemplo. Para todos es muy conocido el famoso juicio político seguido a Bill Clinton. Doctrinariamente, ¿existió jurídicamente ese delito? ¿Está consagrado en la Constitución? No estaba. Pero como la representación que ostenta un dignatario de elección popular es simbólica y se basa en la confianza del pueblo, que renuncia a soberanía y le entregue esa confianza para que administre el Estado y para que administre sus recursos, entonces quebró la confianza y se derrumba el tema hay una simbólico. diferencia, ahí no se juzga. Se lo juzgaba porque él mintió bajo juramento. Así es. Entonces, Así es. No por el delito Pero- particular, delito entre comillas, ¿no? Pero el inicio de todo el juicio político inició por un hecho concreto que violó la confianza, ¿sí? Así es. Y el proceso es el que nos le llevó a eso. Por eso le digo, hay una motivación. Y lo mismo sucede acá. ¿Cómo es posible que en 10 años todo el sistema haya fallado y en las narices del vicepresidente se hayan cometido los más escandalosos casos de corrupción y él nunca se enteró, él nunca supo y tuvo que denunciarlos cuando evidentemente ante la opinión pública ya se conocía? Ya rebosaron Así totalmente es. los espacios. Silvia, ¿quiere decir algo respecto a lo que Pero claro. plantea en cuanto a los argumentos políticos que existen por el tema de la confianza, Sí, la entrega de la está claro. responsabilidad? Sí, está muy claro, Fernando acaba de exponerlo. O sea, es su apreciación política y además, o sea, una línea de conducta y una ruta política, ¿no? Desde lo que él representa, ¿no? Finalmente nos ha dicho, esto nos conduce a quitarle la confianza y a destituir. Yo creo que ese es un objetivo político del movimiento CRE. Y eso está ratificado, ¿cierto? En estas circunstancias, esto hay que decirlo, Así, no es nuevo. así como parecería ser No que es la nuevo. línea, Silvia, en tu caso, en el caso de país, la ruta política y la línea de ustedes es la de protegerlo. Mire, ¿Sí? O sea, Cada uno tiene lo todo suyo. tiene su mirada desde su lado. ¿no? por Salgado eso concluya. yo pienso, ¿no es cierto?, que en estas, y además que no es nuevo, decía yo, porque esto se dilucidó
como un tema en la campaña electoral. Venimos nosotros de la campaña electoral, en donde esto no es nuevo, ¿sí? O sea, es un tema que inclusive se puso como parte del debate electoral, como parte del debate. Y nosotros lo sentimos muy de cerca de parte de los ciudadanos. Y en esas circunstancias nos comprometimos con la gente a impulsar todos los mecanismos para transparentar la gestión de lo público. Y en el caso del vicepresidente, estaba también de candidato. Y la primera fiscalización ya lo asumió el pueblo ecuatoriano en las urnas. Pero con los ojos vendados, Silvia. En las urnas. Pero sin información. Mire, entonces si es que usted, o sea, asevera, ¿no es cierto?, que la gente ha ido con los ojos vendados a votar, ¿no? Entonces habrá que, ¿no es cierto?, seguir la línea que nos dice el compañero, ¿no es cierto?, del movimiento Creo, y decir, a través de la fiscalización, vamos, ¿no es cierto?, a la destitución. Yo creo, ¿no es cierto?, que están las cosas ahí están dadas, porque fundamentalmente los argumentos presentados da cuenta de que el decreto 15, por ejemplo, que le asigna el expresidente Rafael Correa al vicepresidente, precisamente es coordinar la formulación y ejecución de políticas, ¿sí?, de proyectos y acciones de los sectores estratégicos. Pero mire usted, de controlar y supervisar a los ministerios de coordinación de los sectores estratégicos. Yo estoy leyendo el mismo decreto que el otro. Pero no es lo mismo entonces a lo que se está refiriendo. Mire, precisamente la institucionalidad determina normativas en donde las responsabilidades de contratación, de temas precontractuales, contractuales, de ejecución, de decisión, o sea, están establecidas. No, usted no puede decir por el decreto 15 que a mí me da la responsabilidad frente al presidente de concretar una política pública. Yo tengo que ser parte del directorio, yo tengo que hacer esto, no, está instituido los pasos, está instituidos. No, que si sobre eso hay abuso del poder, mire, todo hay que considerar, porque usted sabe, eso es precisamente lo que hay que mirar, no, si es que hay abuso del poder, eso es precisamente lo que tenemos que demostrar. Pero no puede decir que el decreto 15 le daba la potestad al vicepresidente de acabar, o sea, con toda una institucionalidad, con las normas, con las reglas. ¿Sabe de cuántos? Aquí está, mire, ¿sabe de cuántos ministerios? ¿No? Del Ministerio de la Coordinación de la Producción y Empleo, de Competitividad, de Electricidad, de Energías Renovables, de Recursos No Renovables, de Telecomunicaciones, de la Sociedad de la Información, del MAGAP, de Relaciones Laborales, del METOP, de las industrias, del turismo, del comercio exterior, del MAI, del SENAC. O sea, Rafael Correa fue muy responsable de darle tanto. Mire, si asumimos un poco, ¿no es cierto?, la tesis, ¿no?, del movimiento Creo, ¿no?, tenía que ir a acabar con toda la institucionalidad, las normas y las leyes. Todo está, eso es precisamente el valor de este proceso que hemos vivido en estos últimos 10 años, que no puede ser perfecto y que no podemos simplemente defender la institucionalidad, hay que evaluarla, porque también puede haber fallado, y ahí está una prueba, por ejemplo, de un organismo de control, y yo diría de la función de control y transparencia y control social. Eso sí me sorprende, porque usted menciona bastante la palabra institucionalidad, como que si estuviéramos en el mejor momento. Y la verdad es que la percepción, al menos que con la gente con la que uno se rodea, no es la mejor respecto a cómo están funcionando las cosas, específicamente al origen de los nombramientos de las autoridades de control, que también se está cuestionando ahora, y quisiera también tocar el tema más adelante. Pero entonces, quisiera yo ahora, señalarle algo al respecto. Urbano, exacto, quisiera que me diga, porque sobre el mismo decreto hay dos visiones distintas. Pero lo que pasa es que Silvia ha leído una partecita del decreto. No, pero si quiere podemos leerlo todo. No lo lee completo. Entonces leámoslo juntos. Mira lo que dice. Artículo primero. Dice: asígnese al vicepresidente constitucional de la República las funciones de coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos de industrias básicas y del área productiva. Hasta ahí. Coordinación, ¿no? Segundo,
el liderazgo de las acciones políticas, planes, programas y proyectos intersectoriales tendientes a relacionarlos con el cambio de la matriz productiva. Liderazgo, es decir, está al frente de toda la gestión. No es algo así nomás. Y luego, dice, igualmente se encargará de realizar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las políticas, de la gestión institucional de los ministerios coordinadores de estas áreas y de los proyectos y procesos de los mismos. ¿De qué sectores? De los sectores estratégicos. Y tú has mencionado lo que dice en el artículo 2, Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de la Producción, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El señor Glass tenía la responsabilidad de hacer control de proyectos y procesos. ¿Y cuáles son los proyectos y procesos que están inmersos dentro de los sectores estratégicos? Tenía que ser auditorías, no sé, o sea, no entiendo un poco a qué se refiere. Hay un organismo de control, eso dice la institucionalidad. Entonces, ¿no Silvia, ¿quién tuvo la responsabilidad mayor? ¿Cuál fue el irresponsable mayor? ¿El presidente de la República que le dio prácticamente toda la taquilla al señor Glass? O sea, ¿esa es la pregunta? Ese es el tema, ¿entiende? Ese es el tema precisamente. Pero si esa es la reflexión, entonces vamos desde el otro lado. ¿No es cierto? Que darle la tarea de planificar y de controlar, ¿no? Implica acabar con una institucionalidad como lo hacían antes. Todo lo contrario. ¿Quién sigue siendo el organismo de control de los procesos precontractuales y contractuales? Todo lo contrario. La ciudadanía sabe, no es el decreto que le obliga o que le exige al señor vicepresidente de la República para que haga el control, la auditoría, haga las bases, la licitación. No, precisamente es cuando aquí se refiere, ¿no es cierto?, a la coordinación de los sectores estratégicos, ¿no? Mire ustedes, ni siquiera son órganos ejecutores. ¿Sabían ustedes que los ministerios coordinadores que existían no podían ejecutar? Pero nuevamente estás leyendo solo una parte y no la otra. ¿Ejecutaban quiénes? Los ministros. Ellos son los responsables, inclusive de la política pública, y hay instancias de control. Así es. En todo caso, cuando se da esto, precisamente... Mire lo que dice el último artículo. Mira lo que dice el último artículo. Acá puede coincidir con cualquiera de los dos. Es que es literal. Coordinarán, todos estos ministerios, coordinarán la formulación y ejecución de las políticas. De las políticas, dice del contrato. ¿Sabe qué es eso? Formulación de las políticas y control son parte de las fases de una planificación de una política pública. Totalmente de acuerdo. Pero lo que te quiero decir con eso, a otros organismos. Lo que te quiero decir con eso es que si todos los ministerios tenían que coordinar la ejecución de las políticas, parte de la ejecución política energética o del cambio de la matriz productiva, no era informar cómo estaban los procesos, cómo estaban los avances de las megaconstrucciones y de las megas obras. ¿Y no era acaso su responsabilidad, determinada en el artículo primero, en el último párrafo, de controlar los proyectos y procesos? Que el control no es que él lo tiene que hacer directamente, porque estoy de acuerdo contigo, hay los mecanismos y la institucionalidad para hacerlo. Pero no tenía que pedir a ver cómo están los informes. Hay informe de Contraloría, que dice la Procuraduría. Esa es la responsabilidad política del dignatario. Quiero preguntar a Silvia Salgado algo respecto a eso. A ver. Las obras en los sectores estratégicos comenzaban normalmente con cierto presupuesto. Y a medio camino venían los contratos complementarios que hasta duplicaron el monto total del proyecto. Llegaron a ser más allá del doble, Silvia. Y entonces la pregunta es, ¿el vicepresidente de la República no tenía la responsabilidad de controlar o de fiscalizar o de observar o de liderar este sector? De decir, a ver, un ratito. Algo está pasando. ¿Por qué comenzó esto a este precio y por qué a medio camino me le subieron con contratos complementarios que lo han duplicado? Yo creo que por ahí va el tema de la... Yo estoy de acuerdo con usted. Así es. Tiene que haber una explicación y no podemos quedarnos en la suposición o en la duda o en la conjetura. Esto es precisamente la responsabilidad que estamos demandando. Sí, pero eso precisamente. Pero de eso no habla Glass.
pero eso no dijo una palabra en la comparecencia. El día de la comparecencia no dijo está nada de eso. Contrato inicial, el valor y contrato final. Y que subió al doble o a más del doble. Así es, muchos el triple. Mire, yo tengo señalado. ¿Quién tiene la culpa de eso? A ver, usted concluye, ¿no es cierto? Subió el triple, la culpa es Glass. No, ¿acaso? Yo le pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? Es que vamos entendiendo un poco y dando respuestas a la ciudadanía, dándole elementos a la ciudadanía. Porque si no podemos quedarnos en mi valoración, que puede ser entendida como defensa, o en la otra valoración que puede ser entendida como... No se trata de eso. Son temas sensibles. Y aquí tienen que explicarnos. Si la obra empezó costando 100 millones, ¿por qué termina costando 500 millones? ¿Y quién explica eso entonces? ¿Y quién explica eso? El encargado de los sectores estratégicos, pues tiene que decirnos algo que... Tienen que explicar todas las autoridades que tenían la responsabilidad de contratar, de vigilar la ejecución, de hacer contratos complementarios, de justificarlos y además, precisamente lo que usted decía, un organismo de control técnico, ya no político, ni de representación, ni de delegación. Un control técnico. Esa es la institucionalidad. Pero resulta que el control técnico lo tiene la Contraloría y ahora el Contralor lo sacan por corrupto. Mire, eso es precisamente lo que en el debate lo hicimos. Lo hicimos notar. Primero, la gravedad que significa sospechar de la falta de probidad de una autoridad de control. Segundo, de que hay que cuidar, que desinstitucionalizar la Contraloría. Sería decir en este momento, señores, hagan cada quien lo que quieran con los recursos de este país, que si el Contralor falló, no estoy sentenciando nada, este país está a la deriva y por lo tanto aquí quien quiera puede. Y no falló quien lo puso ahí al señor. Eso es defender la institucionalidad. Silvia. Sí, yo creo que de pronto hay que también evaluar esa institucionalidad. Pero yo precisamente yo no me refería a nada en particular, sino a tratar esto. A tratar esto en el debate. Y dije principalmente, mire, cuando en Montecristi se eliminó el control previo de la contratación, ¿qué se argumentó? Eso no fue porque alguien dijo, Glass va a ser el vicepresidente, va a haber un decreto 15, no. ¿Usted estuvo a favor de eso? No fue eso. Mire, yo estuve de cerca en Montecristi. ¿Sabe cuál fue el análisis? Que justamente en los procesos para habilitar la autorización en la contratación de obras había precio. Eso, precisamente. Es decir, había corrupción. Eso lo denunciaron los ciudadanos, los contratistas, los empresarios en Montecristi. Y frente a eso se eliminó un examen previo y se sustituyó por una unidad de auditoría interna. Ahora, todas las instituciones tienen un auditor, Eso, veamos qué ha pasado. Y el remedio resultó peor que la enfermedad. A lo mejor no, a lo mejor sí. Pero eso tenemos que evaluar. El incremento venía desde el mismo contrato. Eso tenemos que evaluar. El costo de la coima. Mire, tenemos que evaluar, por ejemplo, el tema de la delegación, ¿sí? Que yo concuerdo con el principio, que nos dice Fernando. No porque usted delega, deja de ser responsable, Pero hay una serie de exámenes que precisamente eran asignados a auditores o a personas que eran contratadas para eso, para firmar la resolución de que no hay o de que sí hay, dependiendo cómo me convenga. Entonces, también hay que fortalecer esa institucionalidad o hay que reformar la ley o hay que señalar las cosas. En todo caso, mire, esa es la responsabilidad que tiene, no simplemente de suponer, sino de dar respuestas. ¿Para qué? Para enfrentar la corrupción, que es el gran tema. Mire que ese argumento que acaba de decir usted, yo no lo había escuchado al expresidente Correa, que tanto habla, pero ese argumento en particular no lo había escuchado. Él se refirió a que entorpecía el proceso de contratación, que lo retrasaba, que se perdía mucho tiempo y que mejor eliminémoslo. Pero ese de ahí, en particular, de la corrupción, que se vendían los informes a favor o en contra, eso no lo había escuchado. Y también el tema de tiempo. El tiempo, pero por eso digo, pero resultó peor el remedio. Yo recuerdo, la AME, fueron las cámaras, fueron individualmente, los contratistas, a
el seno de la discusión. Y ahora del debate. terminamos con una contratación hecha a medias, sin diseño, sin estudios previos o estudios mal hechos, porque se los vuelven a hacer, puede ser. etcétera, etcétera. Mire, algunas de las causas que también Y puede eso, ser o sea, que los costos. haya incrementado los costos. La ley, la normativa es perfectible. Así es. Y más aún si nos deja tremendas lecciones aprendidas. O sea que justamente el haber retirado este control previo lo que ha originado es este tremendo desmadre. Lo que sí queda claro es que tras la coima viene el sobreprecio. O sea, eso es evidente. Denunciado los 33.5 millones Para del el caso de expresidente Correa Odebrecht. no es evidente. ¿Ya? No, él dice que no, que Pero- las coimas no vienen de los sobreprecios. Mire, aquí está un informe, un muy buen resumen de la revista digital Plan B. En la central hidroeléctrica San Francisco, una diferencia de precio de 313 millones. En la Mandariacu, 102. De incremento, ¿no? De incremento. En el poliducto Pascuales Cuenca, 231. La refinería del Pacífico, en aplanar el terreno, 73 millones. En los trabajos del acueducto de la represa de Esperanza, 35. El trasvase Daule Vinces, 97. En la reparación de la hidroeléctrica Pucará, 2 millones. La pregunta es, esto suma 857 millones de diferencia del precio inicial al precio final. Con Odebrecht. Con Odebrecht. Nada más. Con Odebrecht, que es la punta del iceberg, porque tenemos Correcto. tremendos otras denuncias. Ahora la pregunta es, todos estos casos, evidentemente, nos presentan ya un síntoma. Pues. Ya no solo es no solo es un contrato. Existe un método, un sistema en la contratación pública que permitía ganar con una oferta baja y luego a través de contratos complementarios irla subiendo, y todo esto amparado en decretos de emergencia. ¿Y quién firmaba los decretos de ¿Y emergencia? quién firmaba los decretos de emergencia? ¿Y quiénes estaban en los directorios que cada vez que había que firmar un contrato complementario había que presentar un informe, aprobar el informe, estar de acuerdo y aprobar la necesidad de hacerlo? Entonces, ¿Quién firmaba? El presidente de la República. evidentemente, quien estaba responsable de vigilar el cumplimiento de esta política pública, ¿sí?, y de hacer seguimiento de los proyectos y los procesos de los proyectos, tenía que a sus delegados o a los delegados de los directorios preguntarles, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Y si esto sucedió en un tramo de tiempo, porque esto no ha sucedido de manera simultánea, sino a lo largo del tiempo, evidentemente la manera de controlar fue haber puesto una ley o haber hecho una sugerencia o una reforma o instancias administrativas que impidan y bloqueen esto. Pero seguimos con los decretos de emergencia, seguimos sin informes previos de la Procuraduría y de la Contraloría, y es más, seguimos contratando a dedo. Entonces, si ahí no vemos o no queremos ver la responsabilidad política del vicepresidente, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo voy más allá, Silvia. Al expresidente Abdalá Bucaram lo enjuiciaron penalmente por haber firmado un decreto de emergencia. Y terminó 20 años fuera por eso. A ver, hay cosas que sí son comparables, ¿no? Pero hay otras, o sea, que No, pero, tienen sus distancias Yo muy sé, respetables. en los personajes tal muy vez, pero en el respetables, hecho de ¿no? un decreto de emergencia Pero, terminó enjuiciado en todo por caso, peculado. aquí hay hechos también frente a la ciudadanía que da cuenta, o sea, de que un Estado que tomó la decisión de ser recuperado por la ciudadanía, apoyado por un proyecto político, ¿no?, tuvo la gran oportunidad precisamente, a diferencia, ¿no?, cuando otros sectores que fueron gobierno, no precisamente era a través del Estado que hacían las grandes obras para la gente, para beneficio de la gente, y eso también implica valorar inclusive monetariamente lo que significa como aporte al país, ¿no? No quiero decir ni justificar de lejos que porque el Estado hoy ha hecho obras importantísimas, o sea, se tenga que hacer sin transparencia. Todo lo contrario. Nos interesa de todas maneras, o sea, que este proyecto político, que al cual al menos en nuestro caso como Partido Socialista hemos venido apoyando, perdure y no sea precisamente la falta de transparencia lo que le merme, le perjudique o le afecte. ¿Y no cree que ya le está afectando? En todo caso, mire, si le está afectando, hay que identificar lo que le afecta para separar del proyecto. Porque este proyecto tiene intenciones mucho mayores. A lo que se refería,
y para que vea que esto no es un tema del vicepresidente, porque entiendo que el vicepresidente fue el último periodo, ¿no? En el año 2000, el caso que logra identificar la presencia de Odebrecht, empresa transnacional de la corrupción, a través de coimas, fue precisamente el primer proyecto que señala Fernando, y que es el proyecto San Francisco. ¿Cuándo se firmó el proyecto San Francisco? Año 2000. ¿Quién firmó el proyecto San Francisco? ¿Qué se hizo en el año 2008? Simplemente comprobar de que cuando se tenía que entregar la obra no funcionaba. Eso, desde ahí empieza la presencia y al menos denota ya, y ahí no estaba el gobierno de la Revolución Ciudadana ni el señor Glass. Pero usted se olvida de algo que ahora circula en redes, un video de 2007 del expresidente Correa, recién posesionado, recién llegado al cargo, creo que tiene 15 días en la función, en la que habla, él como presidente ya, de que Odebrecht consiguió ese contrato con coimas, de que pagó una comisión, de que él no va a repetir eso, de que conmigo se frenaron, aquí hay un tope a los métodos esos sucios que tenían de contratar. Yo creo que el presidente hasta el último se ha mantenido en eso. Pero después le da, mantenido. Después del 2008 le da ¿cuántos millones en contratos? 1.500 millones más. Mire, porque al llegar al gobierno precisamente, lo que hizo fue expulsarle de este país y obligarle en un acta transaccional a cumplir a la empresa, pero por la cuenta de eso, en ese proyecto. Pero ¿y en los demás? A ver. ¿Y el millón de Alexei Mosquera? Me permite sea inclusive concluir. Y es precisamente este proyecto, cuando se desvanecen las glosas, el que genera precisamente el que hoy el actual o el ex contralor esté implicado penalmente. ¿Y por qué desvaneció las glosas Poli de Odebrecht? Hasta por eso lo votan ahora, hasta por eso lo censuran, mejor dicho. Porque era parte del acuerdo político entre los gobiernos de Brasil y Ecuador, Silvia. Eso lo sabe todo el mundo, es evidente. En todo caso, mire, esas son las cosas. O sea, cuando un contrato que no lo firmó, que denunció el incumplimiento, que le obligó a reparar, ¿no? Y que precisamente alguien tiene que respondernos por qué se desvanecieron por eso está en lo penal. Por eso es precisamente que nosotros seguiremos demandando y haciendo seguimiento, ¿no? Para que haya resultados. Entonces aquí no podemos utilizar la corrupción con fines políticos. No podemos, ¿no? Porque precisamente cuando alguien indicaba de que tal o cual funcionario era de la Revolución Ciudadana y otros se empeñaban o nos empeñábamos en marcar distancias, porque así hay que hablarlo, porque somos o sea, fuerzas políticas que confrontan el poder, una lucha por el poder. Respecto a la cercanía de Carlos Poli. Y si usted, ¿no es cierto?, o sea, de pronto coincide con un sector, sí, puede ser en este caso concreto, pero también, o sea, puede coincidir, ¿no es cierto?, políticamente, o puede coincidir, ¿no es cierto?, desde sus conductas, ¿ya? Esto es precisamente lo que nosotros queremos, o sea, que esas discrepancias del poder o que la fiscalización no sea precisamente la venganza, la rencilla política y se oculte intereses políticos. Porque el hecho de pretender destituir a un vicepresidente para llegar al presidente, para un cálculo político del 2019 o del 2021, claro que entra pues en el tema de las posiciones políticas. Y ahí esto ya rebasa el tema jurídico, de la responsabilidad política, de la responsabilidad penal, y entra en el plano de la lucha política. Y cuando se trata de esa lucha política, nosotros nos amparamos en la legitimidad de los ciudadanos. Silvia, por eso hay que evitar que la corrupción se quede tapada. Hay que recordar que estamos a medio camino, y tal vez en medio camino de un proceso de delaciones
y de Así revelaciones que seguramente en los próximos días o Por en las eso próximas nos semanas reservamos todo. seguramente ¿Qué va a nomás traer podemos conocer? novedades. Y O sea, tendrán que caer. exactamente. Desde o sea, ya le decimos. Yo digo, en estos momentos no es el momento adecuado para empezar Públicamente. a poner las manos al fuego por nadie. No, a ver, eso sí que tiene que estar claro. No se puede. No, yo personalmente represento a una organización que ha dicho clarito, no pondremos las manos por nadie. Peor aún, si algunos sí esas, las han puesto por si Jorge esas Glass. personas, Usted será, pero si esas personas Soledad, han buen día. afectado a un proyecto político que estamos convencidos. Nosotros sí estamos convencidos. Estamos convencidos y aquí estamos ¿Convencidos dando de la qué? cara. ¿De la honestidad de Jorge Glass? Vea, estamos convencidos de un proyecto político que ha hecho cambios, ¿no? Que ha recuperado el Estado para la gente, que ha cambiado las condiciones de la gente. Y si alguien con hechos de corrupción, pensando en su vanidad, en su egoísmo, en su afán de acaparar, o sea, no pensó en lo que significa para nosotros y para la mayoría del pueblo ecuatoriano en esto, realmente estas personas tienen que estar... no solamente Entiendo en la entonces que no cárcel. pone. Vamos con Fernando Burbano y le quiero preguntar en cuanto al trámite del juicio político que ahora está en conocimiento del CAL. Ya vemos, tienen mayoría de votos, probablemente no pase de ahí. ¿Qué más van a hacer ustedes? Y se lo pregunto en el sentido de que la oposición tiene una deuda pendiente en realidad. O sea, la tarea de fiscalización no es solo acudir a lo que ya se ha dicho, a recortes de prensa, a información que está en portales digitales, que es valiosa, sí. Pero ¿cuál es el aporte propio de la oposición en materia de investigación y sobre todo de resultados? Porque yo recuerdo, en la época de la partidocracia tan denostada, que los legisladores llegaban con su propio material y nutrían incluso a los periodistas. Decían, mira, esto conseguimos nosotros. Y eran evidencias fuertes. De decir, este es el aporte mío como investigación, como fiscalización de lo que se está cometiendo en la administración pública. Y de parte de la oposición en estos tiempos, de eso no hay nada, asambleísta. Mire, este esfuerzo lo estamos construyendo, está construyendo, y usted tiene toda la razón. Esta asamblea va a tener mucho material para hacer trabajo de fiscalización. Propio. Porque recién se está abriendo y destapando esta olla de grillos. Nosotros establecimos ya en el análisis de cuáles eran el modelo a seguir para la corrupción. Establecimos que habían fases determinadas en todo el proceso de contratación pública. Y evidentemente ahora no solo hay que fiscalizar, sino que también hay que legislar para que impedir a futuro de que se vuelva a cometer estos mismos errores. Y también concuerdo con usted en el hecho de que fueron 10 años de silencio. Parte del discurso y de la retórica del oficialismo es que hay que juzgar al pasado. Pero si ustedes tuvieron la justicia, ustedes tuvieron los órganos de control y en 10 años no juzgaron ni el pasado. Peor a ustedes mismos. Ahora bien, ¿cómo nos enteramos nosotros y el pueblo ecuatoriano? ¿Cómo empieza a enterarse de los casos de corrupción? Yo solo quisiera recordar que la oposición sí hizo algunos esfuerzos. Lo que pasa es que esos esfuerzos chocaron con una mayoría tremendamente grande. Aislados, ¿no? Y aislados. Ahí recuerdo Clever Jiménez, por ejemplo. Clever Jiménez, Mae Montaño, Andrés Páez. ¿Sí? Hubieron los esfuerzos. Hoy es la obligación, y concuerdo con usted, de tener un trabajo mucho más coordinado, más sistematizado, hacer una investigación más profunda. Pero hay que comprender que este trabajo no solo le compete a los legisladores, tenemos que apoyarnos en quienes han hecho los procesos de investigación. Y ahí sí juega un rol fundamental a quien tienen toda una trascendencia y un recorrido histórico. ¿Cómo vamos a desconocer el trabajo de Fernando Villavicencio, de los medios digitales, de periodistas, de abogados, que han contribuido a destapar estos problemas? Nosotros vemos que, por ejemplo, son las casualidades lo que no ha podido controlar el sistema gubernamental, lo que ha permitido descubrir los casos de corrupción. Un juicio de divorcio en Estados Unidos nos permite ir hacia los negociados en el contrato de fibra óptica y el negocio petrolero y la vinculación al tío del señor Glass. Un litigio entre dos empresas, una australiana y una ecuatoriana, nos conducen al caso Caminosca con una vinculación quizás directa del vicepresidente de la República y también de un exministro. Ahí está el nombre. Odebrecht, de igual manera, pero es externo. Y los papeles de Panamá nos conducen a Petroecuador. Entonces, es evidente que en esta lucha contra la corrupción, que en otros países existen iniciativas mucho más concretas, incluso desde el propio presidente de la República, que lamentablemente hoy está callado, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el Perú, el presidente Kuczynski, claro que él tiene atribuciones de hacer un decreto legislativo,
un decreto ley y proponerlo. Pero el presidente Kuczynski hace un decreto ejecutivo que protege a quien denuncia la corrupción. Dese cuenta, que protege y que castiga también a quienes hacen denuncias de mala fe. Esto sería importante, tomar en cuenta estas iniciativas y empezar a legislar hacia ese favor. ¿Por qué? Porque como la corrupción no se va, los casos de corrupción no los vamos a liquidar con el caso de Brecht. Ojo, hay que reabrir otros casos y hay que llevarlos a la función legislativa. Debemos también tener herramientas jurídicas para que todas las personas que quieren denunciar, Marlon y Silvia, lo puedan hacer en un estado de protección. Y yo le digo esto porque he recibido muchos acercamientos de varias personas que van a la oficina, pero tienen miedo. Y facilitar el acceso a la información. Y facilitar. Me imagino que en la Asamblea todavía rige aquello de que para pedir información a funcionarios públicos hay que pasar por la presidencia. Por supuesto. Del Parlamento. Y tener la disposición ejecutiva de decir, por favor, abran la información a la investigación. Veo casos demos prioridad doña a Gabriela, esto. que despachaba los pedidos, las solicitudes 5, 6 meses después. Entonces, ¿qué tipo de fiscalización se puede hacer así si ni la presidenta tramitaba los pedidos de información a las autoridades Evidentemente, correspondientes? y en el caso de la responsabilidad del vicepresidente, no nos olvidemos que él estaba al frente del Fondo de Solidaridad, ¿sí? Que manejaba, entre muchas de las cosas, estaba el tema de las telecomunicaciones. Y no nos olvidemos del gran escándalo de lo que significó Alegro, ¿sí? Y que el propio presidente Rafael Correa aceptó que había ahí una pérdida de 200 millones y en su propio gobierno de 29 millones. ¿Cuáles fueron las acciones que se hicieron para ir hasta las últimas consecuencias en ese caso de pérdida por una negligencia administrativa? Que quieren también los oficialistas. No, pero lo que yo les... el 40 años atrás. No, pero yo le estoy diciendo, en este caso a Silvia, ya que ha hecho una recordación, ¿no? De que esto ha sido un proceso sistemático. Y cuando uno se pone a revisar, en este caso, solo en el caso de Alegro, cómo se empezó con una plataforma para, digamos, enganchar al servicio Belsaudo, o Movistar creo que era, con el de Alegro, se empezó con 3 millones de dólares. Y con contratos complementarios se llegó a 29 millones. Es decir, que esta modalidad estaba ya institucionalizada y se fue perfeccionando a lo largo del tiempo hasta lo que tenemos hoy. Silvia, le quiero hacer una pregunta personal. A ver. Así, quisiera una respuesta alejada de su leal militancia partidista, que de todas maneras es algo que hay que valorar en ese sentido, porque me gusta la gente que es consecuente con sus ideales. Pero le quiero preguntar si a usted no le ha generado alguna curiosidad, duda, el hecho de que el tío de Jorge Glass tenga en su cuenta, o lo acusan de tener en sus cuentas, 13 millones de dólares adquiridos a nombre de un pariente que está en una alta esfera del gobierno. Mire, yo no le voy a dar una respuesta personal, voy a asumir con responsabilidad, ¿no? A través de esta respuesta, representar a los ciudadanos. O sea, porque lo otro significa Tiene esa que representación, simplemente yo puedo decir, sí, me parece que no. Yo quiero asumir la preocupación que tienen los ciudadanos sobre este tipo de relaciones, ¿no? Que no, desde que yo me acuerdo, ¿no? Se han venido repitiendo y repitiendo en los gobiernos, ¿no? Y en esas consideraciones, o sea, yo sí creo que tienen que investigarse. Tienen que investigarse, ¿no? Hubo una reunión hemos tenido la versión de parte del vicepresidente. Así es. ¿no? Y él ha dicho eso, que Es se su versión. investigue todo. Que se investigue todo. Entonces yo sí creo, ¿no es cierto?, que debería primero entenderse que la condición humana hace que no seamos así, tengamos relaciones de consanguinidad, que no seamos iguales las personas, ¿no? Pero también, o sea, esas relaciones, o sea, familiares, ha hecho que en otros gobiernos, yo al menos quisiera que en a través de la investigación, se pueda inclusive decir, mire, a pesar de lazos de familiaridad, aquí la responsabilidad de la justicia brilló. Entonces sí, que se investigue todo. Bueno, pero, que se investigue pero todo. el tema no es solo ahorita caerle al tío. Y que preocupa. Porque el tío ya yo está preso. más bien lo que quisiera es, ¿no es cierto?, es recoger un poco lo que plantea Fernando, ¿no? Lo que plantea Fernando. Al margen, o sea, de que puedan venir todos los procesos de fiscalización, ¿no? Yo creo que deberíamos también ponernos de acuerdo en una agenda legislativa por la transparencia. E ir evaluando todas las leyes. Ley de contratación pública,
ley de participación ciudadana de cómo se eligen los organismos de control, ¿no? Esta leyes, o sea, la reforma a la Contraloría, si es que se necesita reforzar el tema de la tipificación de delitos. Habrá tiempo, 4 años tienen por delante para eso. Tiene que haber un consenso, ¿no? Un consenso y decir, vean, al margen de... Vamos empezando haciéndoles como prioridad. Y parece que la actual Asamblea tiene esa predisposición, lo cual también hay que resaltar. Parece que existe esa predisposición en temas puntuales y en eso hay que saludarlo. ¿Usted no tiene preocupación de ser utilizada, usted personalmente, con su voto, con su presencia, para una estrategia de encubrimiento que más tarde van a estar arrepentidos de haber formado parte? Vea, puede haber esa estrategia de, a lo mejor, yo no lo dudo, o sea, siempre pongamos en el plano de las posibilidades, pero yo no veo estrategias perfectas, o no veo, o sea, algo habrá. O sea, aquí yo lo que creo es que en estos 10 años este país, mire, se hizo consulta popular para cambiar el sistema de justicia en el país. Y tenemos, ¿no es cierto?, un sistema judicial, créame, o sea, por más que alguien intente decir no vale nada, ahí está, modernizado, con profesionales mediante concursos de merecimientos, no, con procesos más ágiles, para que inclusive en el tiempo no se demoren en ser investigados los casos. Pero con un fiscal muy amigo de Rafael Correa. A ver, mire, yo sí quisiera, o sea, que confiar en las personas, en la probidad y en el profesionalismo. O sea, yo lo conozco de cerca al fiscal y créame, o sea, hasta por sus lazos de familiaridad o por sus antecedentes familiares, hablemos así, son personas, o sea, destacadas en su profesionalismo, que puedan tener la cercanía a tal o cual persona. Yo no creo. Ahí están las pruebas, pues, hermano, de cómo uno puede o vencer, ¿no es cierto?, a una trayectoria, a una línea de principios, inclusive a unas conductas que por familia uno lo mantiene o lo otro. Porque estamos acá frente a delitos, porque no estamos simplemente en favor o de amigos, no, frente a delitos. Vamos a cerrar. Entonces, solamente para concluir, yo entiendo entonces, o sea, que tenemos eso en el país y que tenemos, ¿no es cierto?, una fuerza ciudadana que va a estar pendiente, así es, que lo está asumiendo, haciendo parte del debate, que hay iniciativas desde el Ejecutivo que ha dado muestras, por ejemplo, ¿no es cierto?, de este Frente Anticorrupción o Frente por la Transparencia, que está en lo mismo, evaluando los sistemas de control y el funcionamiento. Y esto no se acaba, va a dar continuidad. Y que hay, ¿no es cierto?, también condiciones políticas como estas, ¿no?, de una oposición, de un sector, que todo puede confluir. Entonces no hay estrategias perfectas, ¿no? Vamos a terminar con el asambleísta Fernando Burbano. ¿Qué papel deberá asumir de aquí en adelante también la ciudadanía, justamente como veedora de estos procesos de fiscalización, incluso de los juicios que se lleven adelante en los tribunales, asambleísta? Sí, Marlon, Silvia, me parece importante que hay que apoyar un proceso de diálogo. Eso es importante. Eso le hacía mucha falta al país. Pero también ahí veo una contradicción, antes de pasar allá. Por una parte se crea una comisión de transparencia, o no sé cómo terminó llamándose, frente de transparencia, pero por otra, vetan la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, donde se hacían ciertos cambios que de alguna manera favorecían un proceso de fiscalización, como el hecho de que los ministros concurran periódicamente a la Asamblea. Es decir, por una parte creamos un frente de transparencia, pero por otra bloqueamos la posibilidad de que sus ministros sean permanentemente controlados. Ojo con eso. Respecto del rol de la ciudadanía, pienso que aquí hay una cruzada nacional que debemos hacer todos, porque el problema de la corrupción cada vez está enraizándose en lo más profundo del pueblo ecuatoriano. Entonces se lo comienza a ver con naturalidad. Más que haga, aunque robe. Todos hacen lo mismo. ¿Sí? ¿Quién no muerde? Ya esto se ha vuelto natural. Natural el hecho de que digan el 10% ya es prácticamente ley, cobrar en un contrato. Y ya viene asumido dentro del precio del contrato. Y viene asumido. Entonces, sí es una cruzada grande la que hay que hacer
para hacer una lucha contra la corrupción desde lo más pequeño, desde el funcionario público que tiene la menor responsabilidad hasta el de más alta responsabilidad. Pero para poder lograr esto, hay que hacerlo con el ejemplo. Y desde arriba hay que sentar un precedente. Debe venir el ejemplo de hay que hacer un precedente desde arriba. Porque si los ciudadanos ecuatorianos no confían en sus mandatarios, y ven que en sus narices son capaces de burlarse, evidentemente no van a cambiar de parecer respecto al tema de la corrupción. Y finalmente quiero decirle algo, Marlon. Sí, el vicepresidente concurrió a la Asamblea, pero a ningún proceso de fiscalización real, sino a un show y a un montaje mediático político, del cual el propósito fue tener unas tomas de video para hoy encapsularlas en una campaña publicitaria de lavado de imagen, en todos los canales de televisión y con nuestros fondos públicos. La acusación es a él, personal. El juicio político es contra él, no es contra la institucionalidad. Esa es la virtud del juicio político, porque se trata de un tema de confianza. Entonces no comprendo por qué él usa fondos públicos de la vicepresidencia para levantar una campaña de imagen. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tamaña responsabilidad que tienen los dos y en realidad los 137 asambleístas en este nuevo periodo legislativo, que ha arrancado con buena imagen. He visto unas cifras ahí, aunque no son muy creíbles ahora las encuestadoras. He visto votaciones conjuntas entre oposición y oficialismo, lo cual también es de algunos temas de cajón, ¿no? De algunos temas de cajón, sí, por cierto. Y obviamente, el choque en los temas políticos, esencialmente, lo cual también resulta natural y legítimo en la posición de cada uno de ustedes. Gracias, Silvia Salgado. Gracias, Fernando Burbano, por su posición y por su altura en esta reunión aquí para conversar y para topar, sí, para tener choques también políticos, pero siempre con un alto nivel. Se les agradece. Y gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en un siguiente programa.